¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Yo les voy a dejar un video al final de donde hablo acerca del método de interpretación bíblico, que es el método comparativo, versus el método histórico crítico. ¿Sí? Ahí donde explico un poco los dos métodos de interpretación bíblica. ¿Sí? Pero vamos a ir puntualmente ahora a lo que es la crítica textual. Es parte del método de interpretación histórico-crítico. Y vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver si esto realmente es de Dios. ¿Por qué? Porque este es el método que usan los teólogos, ¿sí? Para tratar de establecer las doctrinas bíblicas. Y sobre todo este video va dirigido a los teólogos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque voy a utilizar algunas citas de Elena G. de White, lo que nosotros los adventistas llamamos el espíritu de profecía. Vamos a contrastar un poco lo que la Biblia dice, lo que el espíritu de profecía dice sobre la forma de interpretar la Biblia y si realmente el método o la crítica textual haya cabida en nuestra forma de estudiar la Biblia, en nuestra interpretación y en nuestro método, como adventistas, como protestantes históricamente hablando. Así que bueno, vamos a ir primeramente a una definición, ¿sí? La primera definición dice: el objeto de la crítica textual es restaurar lo mejor que se pueda el texto original de una obra cuyo autógrafo se ha perdido. Es decir, esto hablando en general, la crítica textual se aplica tanto a las escrituras sagradas como a las profanas, es decir, a otro tipo de literatura antigua. ¿Cuál es el objetivo de la crítica textual? Restaurar, ¿sí?, lo mejor que se pueda el texto original de una obra cuyo autógrafo se ha perdido. ¿Qué es el autógrafo? El autógrafo es el manuscrito original que fue hecho de puño y letra del autor. Es decir, en el caso de Pablo, una carta de Pablo, la carta que Pablo mismo escribió con su mano, ese autógrafo se ha perdido. No existen originales de la Biblia, de ninguno de los libros de la Biblia. Entonces, la crítica textual en general es acercarse lo más posible al texto original, es restaurar, ¿sí?, ese texto original valiéndose, bueno, de investigaciones, de pericias, etc. Pero bueno, lo primero que vamos a rescatar o a resaltar es que hay una idea de que hay que restaurar. Si hay una idea de que hay que restaurar es porque se sabe que lo que está ahora está mal. O sea que se parte de una presuposición de que lo que ahora está mal, hay que restaurar, hay que rastrear hacia el pasado para buscar el texto original, ¿sí? Y esta es una definición generalizada, ¿sí?, de lo que es la crítica textual. Pero vamos a ver en el ámbito de la Biblia cuál es esa definición. La crítica textual, la ciencia que estudia la reconstrucción, nuevamente, del texto original de las escrituras en base a la evidencia de los manuscritos disponibles. La crítica textual, restauración textual, procura establecer por medio de la investigación de las copias divergentes cuál forma de texto debería considerarse como lo más cercano al original. Nuevamente es el mismo principio, tanto en la crítica textual en general como en la que se aplica a la Biblia. El objetivo de esta disciplina o de esta ciencia es simplemente tratar de llegar a la idea original que el autor quiso transmitir. Tratar de llegar al texto original, algo que por la providencia se ha perdido. Es decir, Dios tenía el poder de preservar los escritos originales, así como preservó la ropa y el calzado de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto durante 40 años. O sea, Él podía haber logrado eso si quisiera, porque Dios es Dios todopoderoso, pero Dios confió a los hombres, y de hecho esos ejemplares de la Biblia fueron traducidos a diferentes idiomas, por lo cual es muy difícil volver al texto original 100%. Es prácticamente imposible, pero la crítica textual se empeña en eso sabiendo que hay una versión más pura de la Biblia llegando a los escritos originales. ¿Sí? Ese es el ideal, ¿no?, llegar a los escritos originales. Así que acá tenemos la definición de lo que es la crítica textual. Pero vamos a ver qué parte de una presuposición, ¿sí? La crítica textual parte de la presuposición que no hubo una preservación sobrenatural. Esto es interesante. No hubo una preservación sobrenatural de la Biblia, sino más bien esta estuvo sujeta a la buena voluntad y honestidad de los copistas y traductores.
esta no es una cita de nadie, esto lo escribí yo, ¿sí? Es lo que se desprende de las definiciones de lo que es la crítica textual. No hubo una preservación sobrenatural de la Biblia, sino que la Biblia quedó a merced, ¿no?, de la pericia, de la buena voluntad, de la honestidad, de los que hayan sido copistas y o traductores, ¿sí? Porque no solamente se copiaba constantemente, sino que se traducía a otros idiomas. O sea que en esas traducciones se podría haber metido cualquier cosa, ¿no? Está esta idea en la crítica textual. Esto es lo que desprende la teología adventista moderna y la teología protestante y católica en general, de que se necesitan eruditos, se necesitan científicos que esclarezcan lo que realmente Dios quiso decir, porque ha pasado tanto tiempo que la Biblia ya no es tan confiable, el texto no es tan confiable, ¿sí? Fue dejado simplemente a la buena voluntad de los copistas y traductores. Pero vamos a seguir un poquito más. Hay dos presuposiciones más que se desprenden del concepto de crítica textual. Primero, la antigüedad. Cuanto más antiguo el texto, más cercano al autógrafo, más fiel al original. Esto es lo que plantea la crítica textual. Es decir, que si tenemos un manuscrito que es más antiguo que otro, significa que este manuscrito es más fiel al original. Es una presuposición, no tiene por qué ser así, ¿sí? Es lo que pasa con el texto vaticano y el texto sinaítico, ¿sí? Son códices, son nuevos testamentos en griego, y son los más antiguos de todos, y son considerados los más fieles. Sin embargo, el texto recibido, textus receptus, son copias de copias de copias en diferentes idiomas, y son mucho más recientes, y por lo tanto son considerados menos fiables. Pero es una presuposición, eso no tiene nada que ver. Un texto que es más antiguo, lo único que garantiza es que es más antiguo, nada más, no que sea más fiel que los otros. Y la otra presuposición es el idioma. Los textos en la lengua original, en la que fue escrito, son más fieles que las traducciones. Otra presuposición que vamos a desmitificar en este video. La idea de este video es desmitificar esto, rebatir, porque nosotros estamos en guerra contra ese tipo de interpretación. Vamos a ver, ya lo he explicado en este video, cuál es el método de interpretación bíblico verdadero, ¿sí? El que usó Cristo, el que usaron los apóstoles, el que usaron los pioneros, etcétera, etcétera. Entonces, estas son presuposiciones de la crítica textual. Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense la tecnología que estoy usando, ¿no?, en el PowerPoint. Bueno, preservación. ¿Qué nos dice la Biblia de la preservación? ¿Dios preserva su palabra? Vamos a Isaías, capítulo 40, versos 7 y 8, nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, los hombres, los copistas, los traductores, los críticos textuales, los teólogos, los pastores, todos. Yo también, por supuesto. Sécase la hierba, marchítase la flor, ¿más qué cosa? La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios prometió en su palabra que Él iba a preservar esa palabra para que cada uno de nosotros tuviera acceso a la verdad. Cada uno de nosotros tuviera acceso a la información necesaria para nuestra salvación. Y no solamente eso, sino a la edificación del carácter, la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la palabra de Dios, según dice Isaías, permanece para siempre. ¿Qué diría un crítico textual? Bueno, habría que ver qué dice el original, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando porque esto no termina acá. Mateo capítulo 5, versículo 18. Jesús dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Interesante. La palabra de Dios es eterna, la ley de Dios es eterna, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Eso es como decir, ni siquiera un puntito va a desaparecer. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Porque Dios ve a los gorriones cuando caen, cuando mueren. Él los ve y tiene contados cada uno de nuestros cabellos. ¿Cómo lo va a preservar Él su palabra? Seguimos avanzando. Otro texto bíblico, Mateo 24, versículo 35, nos dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Cristo confiaba en que las palabras que Él estaba diciendo ahí, otras personas la iban a escribir,
Y después otras personas las iban a copiar de los que los escribieron al principio, y eso iba a permanecer. Los cielos y la tierra pasarán, o sea, el fin del mundo. Este mundo va a ser destruido, pero su palabra no iba a pasar. Dios iba a preservar la palabra de Cristo, de su Hijo. O sea que la primera presuposición de la crítica textual, de que Dios es incapaz de preservar su palabra, aunque sea en rasgos menores, aunque sea en detalles, es falsa. ¿Por qué? Porque Dios puso un cerco a su palabra. Dios la preserva con su poder, con su providencia. Incluso si Él quiere hacer que reyes paganos le sirvan, Él lo puede hacer. Si Él quiere hacer que un rey griego mande a traducir la Biblia, lo puede hacer. Su espíritu, Él obra en el corazón de los hombres y los milagros se ven. Eso es lo que vemos en la historia sagrada. Entonces tenemos que confiar nosotros como cristianos en que Dios ha preservado su palabra. La crítica textual siembra la duda, la incertidumbre en el corazón del hombre. Hace que el hombre mira la Biblia, ¿no?, con desconfianza. ¿Será que realmente tradujeron correctamente? ¿Será que realmente copiaron bien? ¿Sí? Esa es la duda sembrada por la crítica textual. Pero vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía sobre la preservación. En G. de White, en el libro Primeros Escritos, página 220, párrafo 2, nos dice lo siguiente. Fíjense ustedes qué interesante. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Bueno, directamente ya nos dice que Dios guardó su palabra. Ella vio como Dios guardó su palabra. Obviamente este mensaje va dirigido a los teólogos adventistas, ¿sí?, que consideran el espíritu de profecía de valor, porque también hay teólogos adventistas que desprecian el espíritu de profecía. Pero bueno, aquí está. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, y acá viene lo interesante, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¡Wow! Y ahora, Emanuel, ¿qué vas a decir? Elena está diciendo que cambiaron las palabras. Cambiaron las palabras, dice, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Es decir, que hubo sabios que cambiaron algunas palabras para darle mejor entendimiento al texto. ¿No le suena conocido eso? Cambiar las palabras para que se entienda mejor. Eso lo hacen las Biblias, ¿no? Nueva Versión Internacional, lo hace la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Lenguaje Actual, muchas Biblias que los teólogos recomiendan. Ellos cambiaron las palabras para hacer más claro el significado, pero ese significado era lo que ellos entendían basado en sus tradiciones. Ahora, ¿qué dice? Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta. ¡Wow! Dios ya tenía todo planeado. Dios ve el fin desde el principio. ¿Dios sabía que iban a cambiar algunas palabras? Sí, sabía. Entonces, cuando Dios inspira su palabra, Él ve el fin desde el principio y Él ya sabe que tiene que dejar un código de tal manera de que nadie sea engañado o extraviado. Entonces dice, en conjunto la palabra de Dios es una cadena perfecta, no un texto aislado, en conjunto. Hay una forma de interpretar la Biblia, no se puede tomar un texto aislado. Dice, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. ¿Qué significa esto? Que aunque hayan habido cambios en algunas palabras, no dice que borraron textos, pusieron lo que quisieron, no. Hubieron cambios en algunas palabras para hacer más claro lo que ellos pensaban, ¿no? Querían hacerlo un poquito más fácil de entender y agregaron algunas palabras y lo hicieron más difícil de entender, pero no es inentendible, ¿sí? Entonces, a pesar de que pasó eso, toda la Biblia es una cadena de verdades, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con otra. Un texto explica otro texto. Isaías capítulo 28, texto sobre texto, renglón sobre renglón. Entonces dice, los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar.
los verdaderos buscadores de la verdad no se van a extraviar. ¿Por qué? ¿Porque van a saber griego? No. ¿Porque le van a ir a preguntar al pastor? No. No por eso, no necesitan errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. O sea que han habido algunos cambios, ¿sí? Le han agregado alguna palabrita, ¿sí? Para tratar de hacerlo más claro según ellos. Al final lo hicieron más complicado, pero los verdaderos buscadores, ¿sí? De la verdad, los verdaderos estudiosos de la Biblia no necesitan errar, porque un texto explica otro texto, es una cadena de verdades, es un sistema de verdades, la Biblia en su conjunto. Y aunque no sepan griego ni hebreo, ellos no necesitan errar porque la Biblia es clara y sencilla y el Espíritu Santo es dado como una guía para los que buscan sinceramente. Entonces, fíjense en esta descripción de la Biblia, en esta descripción de cómo Dios preservó la Biblia. ¿Se nos habla de ir a las lenguas originales? En absoluto. Ella nos dice, bueno, no necesitamos errar porque ahora tenemos teólogos lo suficientemente sabios que saben decirnos exactamente lo que significaban las palabras en su idioma original. En absoluto. Eso no existe entre los pioneros adventistas. No existe. Pero vamos a seguir desmistificando las presunciones de la crítica textual. Vamos con las traducciones. Ya sabemos que Dios preservó su palabra, Dios la preservó. Pero ahora vamos a ir a las traducciones, ¿sí? Vamos a ir a un texto, Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. Yo ya hablé sobre esto en otro video sobre la Septuaginta, ¿sí? Pero lo repito ahora. Por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es Pablo, nuestro primer ejemplo es Pablo, sobre las traducciones, ¿sí? Recuerden que la crítica textual nos dice que lo que es mejor es el idioma original, no las traducciones. Las traducciones no son tan buenas como el idioma original, ya en las traducciones se pierde el mensaje puro, dicen ellos, ¿no? Sin embargo, acá vemos a Pablo citando Salmos 46, pero no cita el Tanaj hebreo. En el Tanaj hebreo dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Interesante. Sin embargo, Pablo dice, mas me preparaste un cuerpo. Cuando nosotros buscamos, este es un texto que habla acerca de Cristo. Cristo fue el que dijo, me preparaste un cuerpo. Cuando buscamos ninguna traducción que deriva del Tanaj hebreo, ninguna traducción del Antiguo Testamento cita el Salmo 46 diciendo, me preparaste un cuerpo. Todos los manuscritos en hebreo dicen, has abierto mis oídos. Estamos hablando de los textos masoréticos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a la referencia, Pablo está citando la versión Septuaginta. Es una traducción al griego de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la lengua original del Antiguo Testamento? Hebreo y arameo. ¿Qué texto cita a Pablo? El texto griego. Una traducción. Una traducción. Y es evidente que esa traducción era más fiel que el Tanaj hebreo. Dios preservó su verdad en otro idioma que no era el idioma original. No era el idioma original. Pero no solamente este texto. Creo que son las 3/4 partes de las citas que están en el Nuevo Testamento, citadas del Antiguo, son de la versión Septuaginta, la versión de los 70, una versión griega del Antiguo Testamento, no de la lengua original. Ahora, ¿Pablo sabía el hebreo? Sí sabía el hebreo. ¿Podría haber hecho crítica textual? Sí podría haberlo hecho. Él se crió a los pies de los teólogos y del más grande de todos los teólogos que tenían los judíos, que era Gamaliel, de su época. O sea que tenía doctorado en teología. Sin embargo, él citaba una traducción, no citaba los textos originales. Algo para tener en cuenta. Ahora, ¿será que Pablo se equivocó? Que tendría que haber dicho, has abierto mis oídos, en vez de decir, me preparaste un cuerpo. Vamos a ver lo que dice Elena G. de White sobre esta misma cita, sobre este mismo pasaje. Dice, pero uno que sobrepasa todo lo que la imaginación puede ofrecer, vino del cielo a este mundo, hablando de Cristo. Hace cerca de 2000 años se escuchó una voz proveniente del trono de Dios
de significado extraño y misterioso que decía: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Elena G. de White valida la versión griega del Antiguo Testamento, no la versión hebrea del Antiguo Testamento. Elena G. de White valida la traducción. ¿Qué hacemos ahora con la crítica textual? Gracias a la crítica textual, los judíos hoy dicen que el texto de Pablo está adulterado, que la Septuaginta está adulterada. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso? ¿Sí? Pero vamos a seguir avanzando con el tema de las traducciones. Vamos a ir a la Edad Media. Los valdenses, el pueblo de Dios durante la Edad Media. Miren lo que dice el conflicto de los siglos sobre los valdenses. Esa mujer que durante prácticamente 1000 años, ¿sí?, fue refugiada en el desierto. En realidad fueron 1260 años, pero el desierto no solamente fueron los montes o las montañas de los Alpes, en Italia, en Francia o en diferentes partes de Europa que estuvieron refugiados en los lugares aislados y apartados, sino también fueron los Estados Unidos, cuando los peregrinos huyeron de Inglaterra a Estados Unidos, ¿sí? Esos fueron los 1260 años de persecución que estaban predichos en la Biblia, en Apocalipsis 12. Vamos a ver lo que dice Elena G. de White sobre los valdenses. Miren lo que dice. Los valdenses se encontraron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. ¿Qué poseyeron ellos? Una traducción de las Santas Escrituras. No tenían la Biblia en su lengua original. Sin embargo, dice, centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma, Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objetos especial de odio y de la persecución. Conflicto de los siglos, página 70, párrafo 3. ¿Cómo dice entonces? Los valdenses tenían la Biblia en su propio idioma, ¿sí? Tanto los valdenses como posteriormente la Reforma Protestante lo que hicieron fue pasar la Biblia al idioma del pueblo, para que las ideas acerca de la salvación, de la justificación y todo ese tipo de cosas llegasen a las personas. Pero la iglesia se había convertido en la jueza, en la intérprete. Solamente la Biblia se podía leer en latín. Hoy hay muchos teólogos que me sorprenden y que cuando quieren debatir o quieren refutar alguna cuestión doctrinal, dicen, no, usted no sabe griego. Como usted no sabe griego, entonces no interpreta correctamente las Escrituras. A mí me recuerdan a esto, me recuerdan a la Edad Media, a los sacerdotes que decían que solamente se podía leer la Biblia en latín y que de esa forma Dios revelaba la verdad. Sin embargo, todos los movimientos de Dios siempre fueron en el idioma del pueblo. Pablo citaba los textos de la Biblia griega, de la traducción griega, y los valdenses tenían la Biblia en su propio idioma y tenían, según Elena, la verdad pura y sin adulteración. ¿Cómo es eso? No conocían griego, no conocían hebreo, no tenían la Biblia en esas lenguas muertas, la tenían en su propio idioma y tenían la verdad pura y sin adulteración. ¿Qué hacemos con la crítica textual entonces? ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Vamos con Guillermo Miller, pionero del movimiento adventista, ¿sí? Fíjense lo que dice Guillermo Miller, hablando acerca de las reglas de interpretación bíblicas. Él escribió una serie de reglas de interpretación que yo se las voy a dejar en un PDF aquí abajo en la descripción del video para los que quieran descargarla, ¿sí? Son reglas que no las inventó él las descubrió en la Biblia. En la misma Biblia están esas reglas de interpretación, ¿sí? Y esas reglas, la última de todas, dice lo siguiente. La regla más importante de todas es que debe tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio, y si es probada, entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Si cualquiera de estos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es en vano. Tampoco debemos creer siempre que uno de estos motivos permanezca en nuestro corazón. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Miller? Que si hay algo en nuestra vida que nos impidiera aceptar un punto de fe o que nos impidiera aceptar algún requerimiento de la Biblia, entonces significa de que no estamos siendo sinceros con Dios. Entonces esta es la regla más importante según él, nuestra sinceridad de corazón. Ir a la Biblia no tratando de justificar nuestras ideas, sino tratando de recibir de Dios la palabra, ¿no? Y la instrucción. Dice, debemos creer
que Dios nunca abandonará su palabra. Esto es lo mismo. Dios nunca abandonará su palabra. Él la preserva. Y podemos tener la confianza de que Él ve al gorrión y sabe cuántos cabellos tenemos y cuidará de la traducción de su propia palabra. Amén. Dios ve al gorrión, Dios sabe cuántos cabellos tenemos y Él cuidará de su propia palabra. Así tenemos que acercarnos a la Biblia. Y pondrá una barrera a su alrededor y va a prevenir que aquellos que confíen sinceramente en Dios y ponen su confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad, aunque no entiendan hebreo o griego. Dios va a prevenir que aquellos que son sinceros erren lejos de la verdad, aunque ellos no sepan hebreo ni griego. O sea, Guillermo Miller fue un siervo de Dios, aunque no llegó a conocer absolutamente toda la verdad. Yo sé lo que van a decir, ¿no? Los detractores de esta verdad van a decir, no, pero Guillermo Miller no conocía el sábado. Es verdad que no conocía el sábado. Le fue mostrado, pero no tenía fuerza ya para avanzar sobre ese tema. Sin embargo, los ángeles de Dios guardan la tumba de ese santo varón y va a resucitar en la resurrección de los justos por servir a Dios, ¿sí? Guillermo Miller entonces cree en que hay una preservación de la palabra y que ésta se explica a sí misma, haciendo que no podamos errar aunque no conozcamos hebreo ni griego. Vamos a ver lo que dice Elena sobre Guillermo Miller. Porque esto, lo que leímos anteriormente, era lo que Guillermo Miller decía, ¿no? Sobre lo que él había entendido. Pero ahora veamos lo que dice Elena sobre Miller. Dice así: con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. ¿Cómo se interpreta, pastor, Daniel y Apocalipsis? Siguiendo los mismos principios que se aplicaron en el resto de la Biblia. ¿Cuáles son esos principios? Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 28. Comparando. Entonces dice, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Bueno, sigue el texto, yo lo corté porque es muy largo. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dada con tanta claridad y sencillez, que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Amén. La Biblia es un sistema de verdad, que cualquiera que anduviere por ella, si sigue esos lineamientos, si sigue esas reglas de interpretación, por insensato que sea, por tonto, ignorante que sea. ¿Sabe cuántas veces me dijeron ignorante ya desde que estoy predicando la verdad? Un montón de veces. Usted es un ignorante, usted es un ignorante. Por más ignorante que seamos, y yo lo reconozco que lo soy, no vamos a extraviarnos de la verdad si seguimos las reglas de interpretación, porque no es nuestra gloria, no es nuestra sabiduría, es Dios y su palabra, y no hay más que eso. Entonces, la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos. Ahora es Elena la que habla. Dice, eslabón tras eslabón. La cita anterior que leímos que decía, la Biblia es una cadena perfecta, ¿sí? Ahora dice, eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos. A medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Los ángeles de Dios estaban al lado de Miller, dirigiendo, ¿sí?, su inteligencia, ¿sí?, a las escrituras. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba en el corazón de Miller. Dios le estaba revelando a este hombre las grandes verdades importantes del mensaje del primer ángel en principio, ¿sí? Entonces, vemos acá cuál es el método de interpretación, bien clarito. Ahora vamos con Elena G. de White. Elena G. de White. Este ejemplo yo ya lo di, pero va a pasar en muchos otros aspectos, ¿sí? Apocalipsis 22:14 lo puse en dos versiones. Una versión está basada en la crítica textual. Una versión está basada en los textos críticos del Nuevo Testamento, en los manuscritos más antiguos, en los que están en la lengua original. La otra está basada en copias de copias de copias de copias de copias en diferentes idiomas, ¿sí?
es texto recibido versus texto crítico. Vamos con el texto crítico primero. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando nosotros vamos al texto recibido, a la King James o a la versión 1909 de la Reina Valera, no dice los que lavan sus ropas, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Ambos pensamientos son correctos, ninguno está errado, solo que uno es lo que dice el texto y otro no. O dice los que lavan sus ropas o dice los que guardan los mandamientos. Las dos son verdades cristianas, uno es la salvación y otro es la santificación. Pero ¿qué decía el texto? ¿Los que sean santos o los que sean salvos? Simplemente. Hay una diferencia. Ahora, según la crítica textual, la versión correcta es los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos en griego dicen los que lavan sus ropas. Pero este aquí un problema. Elena G. de White, cuando cita el texto, cita la versión King James. Y la versión King James es el texto recibido. Y fíjense lo que ella dice. Esto está en Reflejemos a Jesús, página 38, párrafo 3. Dice: pero no es así como los profetas y los apóstoles consideran la santa ley de Dios. Ella viene hablando de que los cristianos dicen que la ley es como una carga, ¿no? Y que ahora viven en la libertad de la gracia. Entonces Elena dice: no es así como los profetas consideran la ley de Dios. David dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habló del decálogo como la ley real y de la perfecta ley de la libertad. Santiago 2.8 y 1.25. Y el vidente de Patmos, guarda con esto, el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22.14. Elena G. de White cita Apocalipsis 22.14 como aparece en el texto recibido, no en el texto crítico. Y dice que medio siglo después de la muerte y resurrección de Cristo, la ley de Dios seguía estando vigente y había una bienaventuranza para aquellos que guardaban su ley. Imagínense, los teólogos adventistas, si siguen sosteniendo la crítica textual y el método histórico crítico, ¿qué van a hacer con estas citas de Elena G. de White? ¿Qué van a decir? No, pasa que Elena no sabía griego, entonces como ella no sabía griego se comió la versión adulterada, pero ahora ya tenemos la versión correcta. No, esto fue por revelación. Esto es revelado por el Espíritu también. Entonces, tenemos el ejemplo también de Elena. Llegamos al final de la presentación. Fíjense lo que dice. Pablo usa la traducción Septuaginta. Los valdenses tienen la Biblia en su idioma, en su propio idioma. Miller usó solo la Biblia en inglés, la concordancia y las referencias marginales o a pie de página. Y Elena White utilizó la traducción King James. Entonces, tenemos la evidencia bíblica, que Dios preserva su palabra. Tenemos la evidencia de la historia del pueblo de Dios hasta nuestros días. Y hoy, sin embargo, se utiliza la crítica textual para cambiarle el sentido a los pasajes que hablan sobre temas cruciales como la deidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo, su Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Realmente Dios es una Trinidad o no? Entonces, cuando se presentan temas controvertidos como estos, como el tema de la deidad, como no se tienen fundamentos en un claro y positivo así dice Jehová, se acude a la crítica textual para tratar de buscar una beta para poder sostener el dogma, para poder seguir sosteniendo el dogma de la Trinidad, entre otros aspectos teológicos que hoy en el adventismo y lamentablemente en el protestantismo en general se han alejado bastante de la verdad, de la sencilla y clara palabra de Dios. Así que hasta aquí este video sobre la crítica textual. Seguiremos haciendo mención sobre este tema porque es fundamental. Es el lente con el cual nosotros miramos las Escrituras. Si nosotros tenemos un lente equivocado, entonces vamos a obtener resultados equivocados. La forma bíblica de interpretar las Escrituras es Isaías 28 y muchos otros pasajes, ¿no?, que hemos mencionado ya en otros videos. Cristo, cuando hablaba de sí mismo pasando por
la ley, los profetas y los salmos les declaraba lo que de él decían las escrituras. No se basaba en un texto y agarraba y con un microscopio, ¿no?, lo diseccionaba y trataba de encontrar en una letra algún significado oculto y decirle, ven, acá está. No, texto sobre texto, renglón sobre renglón, constantemente les abría las escrituras. Yo lo llamo hoy día la crítica textual, lo llamo la cabalá cristiana. ¿Qué es la cabalá? La cabalá es esa costumbre o tradición en el judaísmo en el cual, en vez de leer el texto, ¿no?, y ver el sentido explícito que tiene, se busca un sentido oculto en algunas palabras, ¿no? O se busca a ver si tal letra coincide o se repite varias veces y encontrar un sentido oculto que justifique su mal proceder, su mala vida, ¿sí? La cabalá supuestamente es la recepción de ciertas verdades ocultas. ¿Por qué? Porque asemejan a Dios con un ocultista. Dios no es ocultista. Dios manifiesta su verdad, su palabra. Por supuesto que hay verdades que están en diferentes capas, eso es seguro. Pero esas verdades que están en diferentes capas, lo voy a poner así para que ustedes lo vean. Hay una verdad que está en la superficie, que es clara y definida para que cualquiera que lo lea lo pueda entender, hasta un niño. Un teólogo me dijo, no, la Biblia no la puede entender un niño, me dijo. Sin embargo, la Biblia dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia tiene un mensaje claro y definido que la puede entender un niño. Después, hay capas con más verdades, que si uno cava y profundiza, las puede encontrar. Pero nunca una capa de aquí abajo va a contradecir la capa de la superficie. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la cabalá. La cabalá encuentra mensajes en las capas profundas, ¿no?, una investigación así minuciosa que contradicen lo que dice el resto. Eso es lo que está haciendo la teología moderna también hoy día, ¿sí? Nosotros encontramos, vamos a dar un ejemplo sencillo. Dios es uno. Dios es uno. Entonces ellos dicen, bueno, no me satisface eso que está en la superficie. Vamos a agarrar la palabra uno y vamos a desguajarla. Bueno, encontramos un montón de acepciones. Y bueno, una de esas acepciones es unidad. Entonces, lo que está acá abajo, en lo profundo, viene a contradecir lo que está manifiesto. Uno, entonces no significa uno, significa unidad, ¿sí? Eso hacen con la palabra Dios, con la palabra Hijo, con la palabra unigénito, con la palabra engendrado, ¿sí? Todas esas palabras no significan lo que nosotros leemos en la superficie. Cuando usted lee la palabra Dios, en realidad significa dioses. Cuando lee la palabra uno, en realidad significa unidad o varios. Cuando lee la palabra hijo, en realidad significa divino, pero no hijo realmente. Y así van torciendo lo que en la superficie claramente Dios ha manifestado. Una de las citas que leímos decía que la Biblia presenta la verdad tan clara y sencilla que cualquiera puede entenderla. Así que bueno, este es mi primer video contra la crítica textual. Seguramente más adelante haré algún otro, si es pertinente, si es necesario. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a me gusta, dejen aquí abajo sus comentarios, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal también para poder recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y ya saben que si desean colaborar con este servidor, les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.